¿Qué tal, mis queridos hermanos? Vamos a tener el estudio de 2 Corintios, el capítulo 2. Habíamos terminado el capítulo número 1 y ahora vamos a continuar con el capítulo 2. En el capítulo 1 ya habíamos visto la salutación de Pablo, lo que él había contado, cómo él había padecido su sufrimiento. Y en ese capítulo 2 sigue contando sus vivencias Pablo. Vamos a hacer desde el versículo número 1 hasta el 4. 2 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hay que destacar acá, dice: cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Por más tribulación que él tenía, él se gozaba. Pablo sufrió mucho en sus viajes misioneros. Aparte que los viajes que tenía que hacer, varios kilómetros recorriendo, muchas veces durmiendo en la intemperie, pero todo eso que él pasó, todo eso que él sufrió, le llevaba un sumo gozo por el trabajo que él estaba haciendo y por el fruto que estaba teniendo en los lugares que él recorrió. Vamos desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario vosotros, más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aparentemente, alguien le había causado tristeza a Pablo. Dice: no me la ha causado a mí solo, dice, sino de cierto modo a todos vosotros. Cuando alguien está mal con otra persona, toda la iglesia sufre. El cuerpo de Cristo, acuérdense que es uno solo, y cuando uno se duele, dice, nos dolemos con él en todo. Cuando hay un problema, raíz de amargura entre hermanos, eso salpica a los hermanos. Pero Pablo quería que se le perdonase igual, dice. Debéis perdonarle y consolarle, dice, para que no sea consumida demasiada tristeza. Y termina diciendo en el 11, porque, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, dice. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a meter la cola cuando hay problemas con los hermanos. Muchas veces, como estamos diferentes tipos de personas, podemos tener roces entre nosotros mismos. Dentro de la obra muchas veces podemos tener alguna dificultad, algún problema, pero que Satanás dice no gane ventaja de eso, que realmente eso se pueda terminar y pueda acabar esa raíz de amargura, porque la raíz de amargura es un problema que puede durar hasta años. Hay hermanos que probablemente estén con problemas de hace años, que no se hablan, se van a la misma iglesia, pero eso no tiene que ser una ventaja para que Satanás pueda tomar
Después habla el versículo 12 y 13, ansiedad de Pablo a Troas. Aparentemente esta carta fue escrita cuando él estaba en su tercer viaje misionero y él estaba viajando y llegó a Troas. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Macedonia es más hacia Grecia. Él había ido a Troas, que es un puerto que está a la entrada ahí del mar Egeo. Y no le encontró a Tito. ¿Quién es Tito? Vamos a ver el Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quién era Tito? Dice Gálatas 2, 1 al 3. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un compañero de milicia de Pablo. Tenía su padre griego, pero a causa de los judaizantes, él tuvo que circuncidarse. No era una necesidad obligatoria que él se circuncide, pero fue obligado. Y era su compañero de viaje, de milicia. Él le quiso encontrar en Troas, pero no le encontró. Y su espíritu se afligió, dice, por no haberle hallado a mi hermano Tito. Esta segunda carta de Corintios fue escrita alrededor del año 96 más o menos, y él había prometido ya un tercer viaje misionero. Segunda Corintios 13, 1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo este asunto. Segunda Corintios 12, 14 también hace alusión a un tercer viaje, pero que no se realiza. He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco los vuestros, sino a vosotros, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 2 viajes hizo él a Corinto, preparaba un tercer viaje, pero él no pudo hacer el tercer viaje. Retorna a Jerusalén, había entrado a Acaya, pero retoma otra vez y vuelve otra vez por Troas, pega la vuelta y llega a Jerusalén. Nos habíamos quedado en el versículo 13. Vamos a hacer del 14 al 17, ya terminando este pasaje de 2 Corintios. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice. Cuando habla de olor de muerte y olor de vida, el comentarista que estoy leyendo hace alusión a un desfile que hacía el general victorioso romano. Voy a leer lo que dice acá. Dice, en esta sección Pablo alude a un llamado triunfo desfile victorioso que los generales romanos realizaban al volver de sus campañas militares. O sea, un general volvía de una campaña militar y hacía un desfile. Dice, el cortejo desfilaba por la ciudad exhibiendo tanto a los prisioneros de guerra condenados a muerte como a aquellos a quienes se le había de perdonar la vida y habían sido destinados a ser esclavos.
Al frente iban cortesanos, o sea, los sirvientes, esparciendo perfume o incienso para que los condenados para esparciendo perfume o incienso que para los condenados a muerte era olor de muerte para muerte, mientras que para los otros era olor de vida para vida. Con esto salude también al progreso continuo, dice, del Evangelio y al concepto del cristianismo como esclavo de Cristo. O sea, había un sirviente con un perfume y con incienso, y para unos era olor de muerte y para otros era olor de vida. Aquellos que iban a ser sacrificados, aquellos que iban a ser esclavos y aquellos que iban a vivir. A esto hace alusión Pablo cuando habla de olor de vida y olor de muerte para muerte. Y el último pasaje que quiero leer con ustedes está en 1 Corintios 9, 16 y 17. Pablo era un evangelista nato. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ay de mí, decía Pablo, si no anunciare el Evangelio. Y él pasó mucha necesidad, muchas pruebas en su recorrido, en cada viaje misionero donde él se iba, siempre tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas. Los judíos mismos le perseguían a él, él sufrió mucho y todo eso lo soportó porque tenía puesto, dice, el puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos. Pablo quería que la mayor cantidad de gente posible se convierta. Y recorría de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y la gente se convertía. Y no solamente se convertía, sino que después volvía a visitar otra vez. Por eso es que hizo varios viajes misioneros recorriendo y confirmando a los hermanos. La iglesia de Corinto era una de las iglesias más carnales que había. Y mucho también le creó pena, dolor a esta iglesia. Pero finalmente es el trabajo que se hace y va a tener su recompensa. El hecho de predicar el Evangelio a toda criatura, dice la Gran Comisión.